El domingo pasado, 4 de diciembre, el penal de Cieneguillas en Zacatecas volvió a ser noticia nacional. Un motín en el interior de la prisión y vehículos incendiados en la periferia del centro penitenciario fueron usados como distractores para un intento de fuga de internos que, según los reportes gubernamentales, vieron frustrados sus planes a metros de la salida. La noticia se sumó a la antología de datos que confirman que el crimen manda en Zacatecas. Cuerpos colgados de árboles y puentes, masacres sin detenidos, bloqueos carreteros sin presencia de Guardia Nacional y ese mismo día, el asesinato del juez Roberto Elías, quien decidiría en su despacho el futuro de 3 jefes del Cártel Jalisco. Pero la noticia del motín, que provocó autos incendiados por el Estado y que causó terror en la población zacatecana, no era cualquier noticia. Confirmó un hecho sabido, que en el penal de Cieneguillas mandan los cárteles. Nación Criminal, con Óscar Valderas. Como muestra, este reportero narrará un episodio futbolero que demuestra que desde hace años, la cárcel de Cieneguillas es una tierra salvaje. La historia de un partido en sus instalaciones que nunca se debió jugar, pero que sirve como ejemplo para mostrar el nivel de influencia de los cárteles en esa prisión estatal, considerada como un centro de mando desde donde se ordenan actos violentos por todo Zacatecas. Vayamos a diciembre. El 31 de diciembre de 2019 se realizará una actividad de fin de año que parece cualquier otra, una reta en el área recreativa del penal improvisada como cancha de soccer. De un lado, 11 internos, del otro, 11 más. Los responsables de la cárcel de Cieneguillas creen que será un juego rutinario, nada más lejos que eso. Resulta que bajo las narices de los celadores, o con la complicidad de ellos, un equipo está repleto de miembros de los Zetas, el otro, del Cártel del Golfo, enemigos a muerte, un verdadero clásico, pero del crimen organizado. Y cuando el silbato suena a las 2:15 de la tarde, lo menos importante es meter goles. Nadie lo sabe aún. Pero el marcador se va a medir no en anotaciones, sino en cuántos muertos habrá en cada equipo en ese juego decembrino. MBS Noticias ha podido reconstruir lo que sucedió en aquel partido a partir de testimonios de internos en la grada. Las autoridades se rehusaron a brindar detalles, pero los testigos dicen que el encuentro se desarrollará con normalidad, trabado al centro, hasta que una falta no marcada en mediocampo será el pretexto para cambiar el tono del partido. De pronto, una barrida artera desatará una reyerta en el campo. Empujones, gritos y un árbitro cuyas tarjetas no enfriarán la temperatura del juego. Sería lo normal en un encuentro llanero, pero en una cárcel en Zacatecas, en pleno 2019, adquiere otro sentido. De pronto, las barras que animan a los equipos se vuelven brazos armados que quién sabe de dónde sacarán 4 pistolas y varias armas blancas. Las familias que acompañan a los internos a unas horas de Año Nuevo correrán a esconderse con los niños, pero los jugadores no. Ellos irán directo al conflicto y uno a uno caerán en la cancha, manchados de sangre por balas o navajas. ¿A quién se le ocurrió que era buena idea que 2 cárteles disputaran un partido de fútbol? La campal es incontrolable para los celadores. Hasta las 5 de la tarde se calmará el juego, y para entonces hay 2 formas de contar el resultado del partido: 0-0, Zetas contra Golfos, o 16 muertos como marcador final. Será el partido de fútbol organizado por el Estado mexicano más sangriento en la historia moderna. La mayoría de los muertos son Zetas que juran venganza y no dar paz a la cárcel de Cieneguillas. Es la muestra de que esa cárcel no es normal. Y que si el gobierno no puede ahí ni siquiera garantizar un partido de fútbol, ¿cómo espera controlar la violencia que desde ahí se despeja hacia todo Zacatecas? En términos deportivos, el crimen organizado en Zacatecas es el equipo más poderoso. Y en el penal de Cieneguillas juega de local y sin rival que lo contenga. Óscar Valderas, qué gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Querido Luis, muy bien, ya recuperado. Qué bueno. No, hombre, estuvo rudo. Extrañamos la semana pasada. Hombre. Yo a ustedes. Oye, cuéntanos un poco más esto que está sucediendo en el penal de Cieneguillas, el tema que estamos viendo de una violencia exacerbada. Y me acuerdo mucho esta frase cuando tocas estos temas. Quien no puede controlar las cárceles, difícilmente va a poder controlar lo que pasa fuera de ellas, Óscar. Exactamente. Yo creo que la historia que les conté hace un momento, este partido de fútbol entre los Zetas y el Cártel del Golfo, creo que ejemplifica muy bien el nivel de mando que tiene el crimen organizado en el penal de Cieneguillas, que es de donde la mayor parte de las órdenes criminales se dan para aterrorizar el Estado. A ver, narcobloqueos, cobros de derecho de piso, órdenes de asesinatos, voltear el Estado, incendiarlo, colgar gente de árboles, de puentes. La mayoría de esas órdenes no salen de casitas que estén en la zona centro, en Jerez, en Fresnillo. Salen de los penales y salen específicamente del penal de Cieneguillas, que de acuerdo con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos es uno de los peores penales donde hay más autogobierno. A ver, ¿y por qué no se hace nada? O sea, ¿por qué si sabemos que es ahí?
¿Por qué si hay reportes? ¿Por qué si es evidente nunca puedes meterle mano a los penales? Bueno, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, que en un gobierno donde la austeridad republicana se parece más a la pobreza franciscana, no hay recursos para intervenir una cárcel. Pero además no hay recursos por una segunda razón. No es sexy, digamos, en términos al electorado, decirle vamos a tomar dinero del fondo de educación, de salud, de seguridad, y lo vamos a llevar a las cárceles. La gente lamentablemente no entiende que esa es una inversión de paz. Pero, claro, cuando le dices, le voy a quitar fondos a la escuela rural, a la telesecundaria o al hospital regional para mandarlo a los pasillos donde están los Zetas, donde está el Cártel del Golfo, la gente inmediatamente sus reacciones que se mueran de hambre. Claro. Y entiendo. El efecto Bukele. Claro, completamente. Oye, mátalos, quítalos, no son seres humanos, ¿no? Sí, claro. Estas frases horribles que hemos escuchado, los derechos humanos son para los humanos derechos y no para las ratas, exacto, ¿no? Pero la realidad es que detrás de ese enojo entendible, cuando ya llegaste a un nivel de violencia tremendo y la gente más que justicia quiere venganza, y digo, lo entiendo, es un sentimiento humano. Si te robaron, si te incendiaron el negocio, si mataron a tu familiar, lo entiendo, no lo comparto, pero entiendo de dónde viene. Que nos gane la víscera, lo único que hace es perpetuar justamente un modelo en el que las cárceles no se tocan, no se les voltea a ver, se les permite que digamos que se sigan pudriendo en la periferia de las ciudades, pero ese dejar que se pudran significa que nos pudrimos con ellas. Por eso yo creo que la historia de este fútbol, de este partido de fútbol que deja 16 muertos es muy claro. Mientras no nos importe lo que pasa en el penal de Cieneguillas, no podemos decir que nos importa lo que pasa en Jerez, lo que pasa en Fresnillo, lo que pasa en Zacatecas capital, porque uno va de la mano de otro. Tenemos que permitir que los presupuestos se vayan a las cárceles para arreglar este problema. Y porque están pensando que todo se arregla por decreto, caray. Claro. O sea, yo insisto, y no es ser amarillista y no es irnos a la nota roja, pero este es el México de todos los días, y lo decimos aquí, es el México rojo. Los políticos ayer estuvieron hasta las 4 de la mañana discutiendo una reforma electoral que tendrá sus alcances, ya veremos qué pasa. Ahorita le voy a presentar una crónica que hizo nuestra compañera Angélica Melín, la grilla y bueno, la diputada trans prohibiendo ahí que Messi sea persona non grata en nuestro país. O sea, perdón, pero pura babosada, ¿no? Y mientras tanto, esto que está pasando allá en Sonora, a ver si tenemos el audio, de una maestra cantando mientras hay balazos afuera, Oscar. Claro, que además es un video que lamentablemente lo hemos visto. Nadie discute eso. Lo hemos visto en Mexicali, lo hemos visto en Culiacán, lo hemos visto en Nuevo Laredo. Cada vez más, yo decía que los periodistas nos hemos vuelto corresponsales de guerra en nuestro propio país, pero los maestros también se han vuelto una especie de adiestradores de la guerra en muchas zonas del país. A ver, nada más recordar esto, el video, si nos sigue a través de la tele lo va a ver. Si nos sigue a través de la radio, escuche a la maestra, está cantando, son niños de kinder, los niños de kinder están abajo de las mesas porque hay una balacera a unas cuadras del kinder. Escuche. Come on, I can hear you. Shake it up. Very good, everyone. Stay down. Come on, I can hear you. Shake it up. Very good, everyone. Stay down. A ver, es el estado que gobierna Alfonso Durazo, el que era secretario de Seguridad Pública en este país. Y ojo, el que Vamos a ver. Y el que hoy es subsecretario, Ricardo Mejía, también quiere ser gobernador. Es decir, utilizan los puestos del gabinete de seguridad. Él en Coahuila. Ricardo Mejía en Coahuila. Los puestos más sensibles, donde está realmente lo que la gente más desesperadamente necesita, que es paz, que es que no haya balaceras afuera de las escuelas de sus hijos, afuera de los kinders, que no le vayan a quemar el negocio. Y esta gente utiliza los puestos del gabinete de seguridad, los más importantes, como plataforma para ser gobernadores. Te habla, Luis, de que realmente no les importa un proyecto de nación a 6 años, a 12, les interesa a 3, mientras les genere los créditos suficientes para lanzarse de candidatos. Pero va a haber un momento en que no va a haber país que gobernar. Pues es que ese es el problema. A ver, ya lo estamos viendo. Ayer la imagen de Fresnillo, allá en Zacatecas. 15 turistas que no es que fueran a Fresnillo, o sea, pues por ahí hay muchas zonas serranas muy padres y organizan este tema de tours.
Vea, así quedó la camioneta. A punta de metralleta, bajaron a los 15 turistas, esto fue en Fresnillo, en Zacatecas, los dejaron por ahí aventados, no les hicieron nada, gracias a Dios, y quemaron la camioneta, a lo mejor porque la camioneta no pagó derecho de piso, porque esa empresa no puede estar trabajando, por lo que usted quiera. O porque tiene placas de otro estado y entonces los confunden como si fueran contrarios y ya sí, con toda la impunidad del mundo. Pelean, o sea, ¿qué quieren gobernar? Van a gobernar cenizas. Bueno, en Zacatecas la gran lucha tiene que ver también con recursos naturales. Ujú. El agua, por supuesto, y también la Claro. protección a las mineras que están ahí asentadas. Pero ese es el Cierto. problema. Ujú. Ya no solamente están traficando droga, están traficando fentanilo, están yendo por los recursos naturales. En algún momento, Luis, nos vamos a dar cuenta que mientras estábamos discutiendo si Messi, sí la reforma electoral, sí la sucesión a la Corte, mientras teníamos todas esas discusiones sobre qué bando va a gobernar, se nos acabó el agua en Zacatecas, se llevaron los bosques en Quintana Roo, succionaron todo el combustible, todo el gas que había en Guanajuato, y así, como tú dices, nos van a dejar sin país, sin recursos naturales, que es lo más grave. No estamos hablando ya de cárteles que están pasando unas paquitas de moto, unos ladrillos de cocaína. Se están llevando los recursos naturales de este país y, como tú bien dices, no va a haber que gobernar después. A final de cuentas, una nación criminal. Oscar, te seguimos en tus redes. Querido Luis, en Twitter seguimos la conversación, @Oscar Balmen. Gracias, es Oscar Muchas gracias. Valderas. En breve, Nación Criminal ya está arriba en MBS Noticias en unos minutitos más. Son las 9:25.